Porque Él nos dio libertad. Porque antes de conocerlo estábamos cautivos. ¿Cautivos de qué? Del pecado. Pero mediante el pago de un rescate, Él nos compró, nos redimió. Y el precio de este rescate no fue cualquier cosa. Fue la sangre de Cristo que se pagó para satisfacer la justicia de Dios. Y solo la gracia de Dios, la misericordia y el favor divino e inmerecido fue derramada sobre los pecadores que irremediablemente están perdidos. Pero todos esos pecadores que confían en Jesús y en su muerte, Jesús los salva. Y solo su libre gracia es la que nos salva del pecado ahora para vivir una vida santa. Diga conmigo, debo vivir una vida santa todos los días. Ahora, el que es salvo lo puede hacer. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo mismo que está en nuestro cuerpo, que es templo y morada del Espíritu Santo, nos da las fuerzas para vivir en santidad todos los días. Pero no así el que no es salvo. Ahora, la vida que nos toca vivir debe ser una vida positiva que se caracterice por una mente sobria, equilibrada, con un comportamiento, otra vez, santo. Y la santidad, el único que la puede practicar todos los días es el cristiano legítimo. Y ahora, gracias a su muerte expiatoria, Él pagó el rescate para salvar a los pecadores de la esclavitud del pecado. Cristo vino a redimir para hacernos su posesión. Le pertenecemos a Dios. Pero ¿por qué muchas veces decimos, cuando a alguien le damos consejo, y sobre todo a los jóvenes, hijo, busca al Señor? Mira, hijo, tienes que venir al Señor, ve a la iglesia. ¿Qué dice? Déjame, es mi vida. No es, realmente no es tu vida. Romanos 5:18 dice, así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. La Biblia da testimonio y dice que Jesús vino a toda la humanidad. Pero esto no significa que todos los hombres se salvarán, ya que la salvación solo es para aquellos que ejercen fe en Jesucristo. Vemos aquí a Adán. Ahí con él constituyó una transgresión. Hubo un extravío voluntario. La de Cristo fue una acción de gracia. En segundo, el pecado de Adán trajo consigo la condenación, así como la muerte, mientras que Cristo trajo la vida. Y tercero, Adán se caracterizaba por la desobediencia y Cristo por la obediencia. Él siempre fue obediente al Padre. Entonces, somos parte de la actitud de Adán a través del nacimiento. Por eso cuando un niño nace y va creciendo, no le enseñamos a hacer lo malo. ¿Por qué? Porque lo malo ya lo trae
de nacimiento. ¿Por qué? Porque trae la misma actitud de Adán. Al niño se le enseña a hacer lo bueno, pero ahora que nos arrepentimos de nuestros pecados y recibimos a Cristo como nuestro Salvador, somos de Cristo por la fe. En Adán somos condenados y morimos, mas gracias a la obra redentora de Cristo, ahora por la fe podemos ser justificados y vivir. Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Vemos que Adán pecó una vez, y a todos los que Adán representaba fueron encontrados como culpables, pecadores. Pero ahora Cristo obedeció a través de toda su vida, y ahora todos a los que Cristo representa, dice que son constituidos justos. ¿Por qué? Porque los declaró justos. La obediencia de Cristo le llevó a la cruz como nuestro sustituto. En la cruz deberíamos estar nosotros, mas sin embargo Él estuvo ahí para llevar nuestros pecados. Y aquí el versículo trata acerca de las dos cabezas principales, y está claro que así como el pecado de Adán afecta a aquellos que están en él, así el acto de justicia de Cristo dice que beneficia solamente a aquellos que están en él. Por eso tenemos una gran bendición. Usted no se goza, hermanos, porque el Señor puso su mirada en usted. Yo me gozo. Cada día que estoy en comunión con mi Señor, comiendo de su palabra, me deleito y digo: Señor, gracias, porque como antes de la fundación me escogiste. Y pongo a pensarme cómo sería eso, y cuando empiezo a ver que sale humo de mi cabeza, ay, se me esfuma en lo posible, yo le paro ahí. ¿Por qué? Porque es algo que no podemos entender. Dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado por nuestras transgresiones, pero fue resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no hubiese resucitado, dijo Pablo, vana es nuestra predicación. Pero gracias a Dios que el Hijo no se quedó en la tumba. Mahoma sigue en la tumba, y todos aquellos profetas aún están en la tumba, pero el Hijo de Dios está en los cielos, a la derecha del Padre, intercediendo por todos los pecadores. Y nos gozamos, hermanos. El hecho de que Él murió es una prueba de que somos pecadores, y el hecho de que Dios le levantó de entre los muertos, esta es una prueba que somos ahora justificados por su sangre. Y ahora esto pone de manifiesto de nuevo la justificación. Y esto es un asunto del poder de la resurrección y no del esfuerzo humano. Más bien Cristo dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Ahora su resurrección, ascensión y misión intercesora a la diestra del Padre es la prueba de que nuestros pecados han sido perdonados. Y la razón es porque la obra de Cristo dice que ha sido aceptada plenamente por el Padre. Por lo tanto, los pecadores que se arrepienten de sus pecados son aceptados por el Padre y quedan totalmente absueltos ante Dios. Él fue entregado no solo debido a nuestras transgresiones,
sino para quitarlas. Fue resucitado debido a nuestra justificación, es decir, para demostrar la plena satisfacción de Dios con la obra de su Hijo Jesús, por la que somos ahora justificados. Dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones. En primer caso, nuestras transgresiones, dice, fueron el problema que había de ser solucionado. Dios vio un problema, ¿cuál? El pecado, la transgresión. Y la única manera de solucionar ese problema tenía que enviar a su Hijo. Y el segundo caso, nuestra justificación. Y esto es el resultado afianzado mientras la resurrección de Cristo. Por el hecho de que Él resucitase, nos dice que la obra está consumada, que el precio ha sido pagado y que Dios ahora está infinitamente satisfecho con la obra expiatoria del pecado llevada a cabo por el Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Juan 19:30 dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Esto habla que la deuda por el pecado ahora ya está pagada. El hombre, el ser humano, ya no tiene que hacer ningún sacrificio, no tiene que hacer ninguna manda, no tiene que hacer nada. Solamente tiene que reconocer que es un pecador y que necesita el perdón de Dios, porque la deuda del pecado o por el pecado, Cristo ya la ha pagado. Él había terminado la obra que su Padre le había encomendado. El derramamiento de su alma como ofrenda por el pecado, la obra de redención y de la expiación había ahora llegado a su fin en esa cruz. Y el Señor Jesús estaba anunciando en esa cruz que ahora se había abierto el camino por el que los pecadores podían ser salvos. La cruz es el puente para llegar al Padre. Y esta es la razón que ahora debemos dar gracias a Dios hoy por la obra terminada por el Señor Jesucristo en esa cruz del Calvario. Ahora el hecho de que entregó su espíritu, porque dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto enfatiza el hecho de que su muerte fue una muerte voluntaria. Él decidió morir y en pleno control de sus facultades. Él despidió su espíritu. Esto fue un acto que no podía ser llevado a cabo por ningún hombre en la tierra. Juan 14:6. Y Jesús nos deja esto. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si se da cuenta, hasta ahorita no hemos dicho otra cosa de la salvación, que solamente Cristo es el único medio. Y Él aquí lo corrobora cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede ser salvo sino por Cristo. Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Cristo le explicó a Pilato la naturaleza espiritual de su reino. Le dijo: mi reino no es de este mundo. Si los judíos le hubieran recibido, Él podía haber establecido su reino en la tierra. Pero ¿qué sucedió? Lo rechazaron. ¿Y por qué razón? Porque su reino es de naturaleza espiritual en los corazones de las personas. ¿Qué esperaban los judíos del Mesías? Un judío con espada, un rey con espada, para liberarlos de la esclavitud de Roma. Pero su reino dice que es de naturaleza espiritual en los corazones de las personas. Pero un día, cuando Él regrese, establecerá ahora su reino en la tierra
en lo personal anhelo ese gran día. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y la pregunta de Pilato a Jesús, hay una pregunta que le dijo: ¿qué es la verdad? Hermanos, Pilato no se daba cuenta que la verdad estaba frente de él. Sabemos que el mundo toma las decisiones erradas cuando se trata de asuntos espirituales. Cuando vamos a alguien y presentamos el evangelio para que ellos lo reciban y sean salvos, ellos toman decisiones erradas, como despreciando el evangelio, despreciando la invitación de Cristo. En ese tiempo, la turba de gente prefirieron poner en libertad a un asesino antes que al príncipe de la vida. La turba de gente de chusmas prefirieron que al quebrantador de la ley antes que al dador de la ley. Los judíos rechazaron a su verdadero Mesías. Pero ¿sabes qué? Un día aceptarán a un falso Mesías, que es Satanás, el anticristo. ¿Y cuándo será eso, hermanos? En la gran tribulación, en los 3 primeros años y medio, cuando vendrá el anticristo como ese falso Mesías. Dice Juan 5:43: yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Y esto va a suceder en ese tiempo, en los 3 años y medio, cuando empiece la tribulación, cuando venga ese falso profeta, cuando venga el falso Mesías, a él le van a recibir. Los hombres rechazan a Jesús por diferentes razones. Por ejemplo, Judas rechazó a Cristo. ¿Por qué? Porque atendió al diablo. Pilato rechazó a Cristo por escuchar al mundo. Herodes despreció a Cristo por obedecer a los apetitos de la carne. Esto se vuelve a repetir, pero nosotros tenemos que seguir predicando el mensaje de salvación. Juan 18:39 dice: pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al rey de los judíos? Aquí Pilato estaba preguntando. ¿A poco Pilato no tenía el poder para darle libertad? Pero Jesús dijo: no tienes poder si no te es dado de arriba. ¿Por qué razón? Porque este era el propósito del Padre, de que su Hijo Jesús diera su vida por los pecadores. Y quiero dar esta conclusión. Dijo Pilato: ustedes tienen una costumbre. Ahora, ¿cuánta gente vive solo de las costumbres religiosas y no conocen a Cristo? La iglesia viviente de Cristo tiene que salir a las calles. Tenemos que ocupar el púlpito para hablar de la salvación, presentar a Cristo a la gente que nos pueden escuchar a través de estos medios. Invitarle que no viva de costumbres religiosas, sino presentarles a Cristo. Pilato conocía las costumbres religiosas, pero no conocía a Cristo. ¿Sabe usted que las costumbres también religiosas han entrado a la iglesia de Cristo? Decíamos que durante los días del año no se habla de la salvación. No hablamos de la sangre de Cristo. No hablamos de la cruz de Cristo. No hablamos de la Pascua de Cristo. Solo lo hacemos cada año. Y que en una semana queremos tener servicio todos los días para decirle a la gente de lo que Cristo hizo.
Mientras que todos los 365 días del año no hablamos de la salvación, no presentamos el evangelio que tiene poder para salvar, y ocupamos el púlpito para otras cosas, para predicar otras cosas que nada tienen que ver con la palabra de Dios. La gente conoce las costumbres religiosas, pero no conocen a Cristo. Lo mismo sucede. Costumbres religiosas. Viven en sus corazones esas costumbres religiosas. La gente se cuida de observar las festividades y costumbres religiosas. Lo que les decía, cada año hay vacaciones, Semana Santa, las playas de Acapulco están abarrotadas y todos vienen a celebrar Semana Santa. Yo creo que esa no es la forma de celebrar. Borrachos, ahogados por congestión alcohólica. Eso no es la manera. Pero la gente se cuida de observar las festividades y costumbres religiosas. Hacen hasta puente, dan vacaciones, pero realmente ignoran al Salvador del mundo. Pero te recuerdo, mire, que al rechazar a Cristo significa juicio eterno, pero la fe en Él significa vida eterna. Por lo tanto, todo ser humano tiene que tomar una decisión hoy y no mañana. ¿Por qué razón? Porque no sabemos si mañana usted va a vivir. Pero hoy que Dios le da vida, hoy es el día de correr a Cristo, de decirle: Señor, soy un pecador y necesito que me salves. Reconozco que diste tu vida por mí como pecador y que no puedo ser salvo por otro lado, por otro medio, que solamente por tu gracia redentora. Si usted me ha escuchado y si usted ha tomado en serio la palabra, yo le animo que haga una oración en su corazón. Si usted no ha sido salvo por Cristo, invítele a su corazón que Él venga y lo salve. ¿Por qué razón? Porque pronto viene un juicio eterno a todas las naciones, a toda la gente. Viene un juicio donde se van a abrir 3 libros. El primer libro que se va a abrir, la Biblia, estará ahí. ¿Por qué? Porque en ese tiempo el Señor te va a decir: mira, te predicaron el evangelio, te hablaron de mí, te invitaron para que me recibieras en tu corazón, te hablaron que yo digo en mi palabra que aborrezco realmente a todo aquel que hace pecado, pero me rechazaste. Y el segundo libro, el libro de las obras, donde Dios va a juzgar según las obras que hicimos. Ahora alguien dirá: entonces ¿puedo ser salvo por obra? No. La salvación es por gracia y en Cristo Jesús. Pero cuando Dios salva al hombre, por ende el hombre hace buenas obras, es servicial, sirve a Cristo, ama al prójimo. Y el tercer libro, el libro de la vida, donde dice que todo aquel que no fue hallado inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego, el infierno. Y allá no habrá, como hoy, ¿verdad? Cuando nos damos cuenta: oye, nuestra acta solamente tiene un apellido, el otro no lo tiene. ¿Qué hacemos? Vamos al registro civil, vamos a donde están los libros y checamos y se corrige el acta de nacimiento para que aparezca en el sistema tal como es. Pero en ese juicio
No será así, sino que todo aquel que no es hallado en ese libro de la vida será lanzado al infierno. Y Dios quiere librarte, amigo, de ese lugar llamado infierno. Oramos. Padre, si es, Señor, llegado por medio de la palabra al oído de aquellos oyentes, Señor, ahora yo ruego, Señor, que el Espíritu Santo tome la palabra del oído y la lleve al corazón. Y estés obrando en esos corazones, Padre. Nadie puede venir a ti si tú no los traes, Señor. Intercedo en esta hora, Señor, que tu Santo Espíritu vaya, sea enviado por ti a las almas que aún no han sido, Señor, salvadas por tu gracia. Sálvales, Padre, en el nombre de Jesús. Que en esta hora, Señor, almas estén llegando a ti, Señor, por medio de la palabra, porque es por medio de la palabra, que es tu voz, tu palabra, que el pecador, Señor, llega a ti. Yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra que hoy hemos hablado, el Espíritu Santo la esté encarnando en el corazón de todo aquel que la escuchó. Y tú lo salves, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Padre, te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.